Lo dijo en la primera hora. Como siempre se dice, ¿no? El pueblo ha hablado. ¿Cómo ha hablado el pueblo a través de la máxima expresión democrática que es, no es la única, el voto? Yo saludo la consistencia democrática que por lo menos ayer mostramos como país. Ayer ha sido una jornada que, si hago un análisis, no tengo referencias en otro sentido, ¿no? Pero si hago un análisis comparativo de procesos electorales anteriores, la jornada de ayer, felizmente, ha sido una jornada tranquila, una jornada en la cual se disipó cualquier tipo de presunción de fraude, que era la narrativa que durante los días precedentes sustentaron algunos actores políticos, hablando además de desconfianza con el organizador del proceso electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, que por supuesto pues ha tenido un papel que en algunos pasajes lo hemos criticado como país, ¿no? Pero si nos enfocamos en lo de ayer, la elección del día de ayer fue impecable. No hubo, como digo, evidencias, denuncias, las típicas denuncias que aparecen en redes de que las papeletas marcadas, de que me robaron el voto, de que no sé qué. No hubo nada de eso. No hubo hechos de violencia. Y eso es bueno. Creo que hay que destacar eso. Y hubo una participación democrática muy alta. Ayer en la transmisión del programa digital, Andrea había presentado una cifra que a mí inicialmente me espeluznó, ¿no? Hasta las 4:05 de la tarde no se había llegado al 80% al 60% del sufragio. Era 50 y pico por ciento y me temía lo peor, es decir, un nivel de ausentismo histórico. Finalmente, de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional Electoral, el nivel de ausentismo no fue tal. Por aquí tenía yo, exacto. El CNE cerró las elecciones de ayer con una participación del 83,38%. El nivel de ausentismo siempre acá ha sido del 18 al 20%. Acá estamos hablando de menos del 17% de ausentismo, lo cual evidentemente también es digno de destacar. Y luego, pues, el flujo de los resultados, que se ha dado de una manera pues muy ágil, muy rápida, no ha habido mayores contratiempos. Saludo la prudencia del Consejo Nacional Electoral. Me parece a mí que el Consejo ayer actuó con mucha cautela y creo que estuvo bien el haber postergado. Iba a haber un pronunciamiento inicial a las 7:30, luego a las 8:30, luego a las 9:30, finalmente ocurrió después de las 10:30 de la noche, cuando aparecen ya con una estabilización de los resultados, es decir, cuando había llegado más o menos al 70% del conteo de votos, apareció pues la presidenta del Consejo Nacional Electoral a advertir que de mantenerse esa tendencia la segunda vuelta es inminente. Bueno, al día de hoy la segunda vuelta es inminente. Inminente. No sé si me puede prestar, Cris, porque estoy con la transmisión. ¿Tiene usted ahí la app del CNE? Présteme la app, présteme su teléfono, tenga la bondad. Porque yo tengo acá mi teléfono en la transmisión de TikTok y mi tablet acá en la transmisión de Instagram. Péteme un ratito el teléfono, no le voy a revisar los chats. Preste. A ver, ¿tiene ahí la app? ¿No tienes la app? Bueno, ya vamos a revisar la app, a ver si te la puedes bajar y me ayudas porque no se me abre acá desde la computadora. Pero hasta hace un momento, el 92% del escrutinio había registrado ese avance por parte del Consejo Nacional Electoral. Perfecto, aquí tengo. Vamos a ver. ¿Cómo estamos a esta hora? Ya tenemos el 92% del escrutinio. 92%. En este momento, evidentemente, ya las tendencias son irreversibles. No hay posibilidad de que no haya segunda vuelta electoral. Es un hecho que habrá segunda vuelta electoral el domingo 13 de abril. O sea, ya el famoso una sola vuelta, ya olvídense de eso. Habrá segunda vuelta. No hay manera de evitar la segunda vuelta. A esta hora, con este avance del 92,04%,
El candidato presidente Daniel Noboa Sin alcanza el 44,31% y la candidata de Revolución Ciudadana en alianza con Reto Luisa González alcanza el 43,83% de la votación. Si sumamos entre los dos 44,31% que tiene Noboa y 43,33% de Luisa González, hablamos que entre los dos tienen cerca del 88% de la votación. Esto también es histórico. Ya lo vamos a analizar. Entre los dos, esto no ha pasado nunca en la historia de una primera vuelta electoral. Es la primera vez que el 88% de la votación de candidatos presidenciales se concentra en solo dos opciones. Y la diferencia entre los dos, el 44,31% del candidato presidente y el 43,83% de la candidata de Revolución Ciudadana, es de apenas el 0,48% de la votación. Si añadimos a ese 88% de ambos el 5,26% de Leonidas Issa y el 2,71% de Andrea González, resulta que entre los cuatro concentran el 96% de la votación. Estos son ya resultados tangibles, 96%. Menos del 4%, porque esto más o menos son 96,14% de acuerdo a estas cifras, ¿no? Menos del 4%, 12 candidatos presidenciales. 12. Resulta que, luego de Andrea González, que tiene el 2,71%, ningún candidato presidencial, ninguno de los otros 12, alcanza siquiera el 1%. Jimmy Jarala, el 0,39%, Jorge Escala, 0,39%, Víctor Arau, 0,25%, Henry Cruz, 0,70%, Luis Felipe Tellería, 0,32%, Carlos Rabascal, 0,22%, Juan Iván Cuevas, 0,17%, Pedro Granja, 0,53%, Iván Saquicela, 0,12%, Francesco Tabaqui, el 0,26%, Enrique Gómez, el 0,18%, y Henry Cucalón, el 0,36%. O sea, esto es impresionante, impresionante. Y por supuesto, lo hemos venido señalando y a mí me han escuchado en varias ocasiones. Esto debería generar una lectura, lejos de la arrogancia, ¿no? Porque enseguida, no llegas del 1% y ya anuncias que vas a ser candidato en las siguientes elecciones. Una locura esto. Ya lo vamos a revisar también. Pero esto debería convocarnos a nosotros como sociedad y como país, empezando por los políticos, a hacer un mea culpa y replantear el sistema de partidos. 12 candidatos presidenciales de 16 no llegaron al 1%. Solo uno creo que superó el 0,5%, que es Pedro Granja. O sea, de acuerdo a esto que estoy viendo, Pedro Granja con el 0,53% ocupa un honroso quinto lugar. Y el resto menos del 0,5%. Esto tampoco tiene precedentes en la historia de este país. Así que vean, candidatos, partidos, dirigentes, pongan las barbas en remojo, que esto es vergonzoso, ¿ya? Y por supuesto, pues, creo que hay algunos episodios para comentar. Empecemos por el exit poll. Yo ayer, ¿a qué hora publiqué esto? Esto fue después de las 4 de la tarde. Porque, claro, aquí somos campeones para tratar de instalar narrativas, ¿no? Antes de las 4 de la tarde ya se había instalado la narrativa respecto de los exit poll. Había 4 empresas calificadas oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. 2 que iban a hacer exit polls de carácter provincial y 2 de carácter nacional. Una C-Datos y la otra, Ciudadano, una persona natural, a quien yo conozco.
y es ciertamente un especialista en temas electorales. O sea, alguna gente ahí denosta a Diego Tello. Yo a Diego Tello lo conozco desde hace años. Por supuesto, lo que pasó ayer fue un fracaso monumental, ¿ya? Pero Diego Tello ha sido un hombre vinculado a los temas electorales. No es que de pronto fue un aparecido que por primera vez asomó haciendo encuestas a boca de urna. No, no. Diego Tello es un personaje a quien inclusive yo lo he entrevistado, ha sido funcionario del sistema electoral de este país. Entiendo que tiene una empresa o ha tenido una empresa que hace encuestas, ha estado vinculado al sistema electoral, pero ayer el exit poll de Diego Tello fue un fracaso. Ese fue el exit poll que difundieron varios canales de televisión. Cuando antes de las 4 de la tarde ya empezó pues a instalarse esta narrativa respecto de lo que se venía, yo había publicado en mi cuenta de X el siguiente comentario. Este país necesita con urgencia una dosis de cordura y de calma. Cordura y calma. Actores políticos y medios de comunicación deben contribuir a la paz social y esperar los resultados oficiales. Porque ya se están posicionando narrativas sobre supuestos resultados de encuestas a boca de urna. Es tan difícil entenderlo. Bueno, finalmente a las 5 de la tarde ocurrió algo que no debía ocurrir y que debería provocar que como sociedad nos replanteemos esto de presentar resultados no oficiales a las 5 de la tarde. Yo sí creo que este país debe acostumbrarse a esperar los resultados oficiales. Y este país tiene que acostumbrarse también a entender que lo que le presentan a las 5 de la tarde no es un resultado oficial. Pero ¿saben qué? Los políticos lo utilizan para tratar de posicionar determinadas narrativas. Y por supuesto, ciertos medios y ciertos opinadores lo utilizan para instalar narrativas. Este país tiene una historia en la cual sí se han dado casos de encuestas a boca de urna que han sido presentadas a las 5 de la tarde y que han evidenciado fracasos monumentales de las empresas encuestadoras. Yo recordaba ayer en la transmisión con José Antonio y con Andrea, compartimos ayer justamente micrófonos durante más de 6 horas de transmisión poco antes de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Que claro, se me viene a la mente tal vez uno de los fracasos más estrepitosos de los exit poll, que se dio en el año 96. Porque resulta que en el año 96, a las 5 de la tarde, le dieron como ganador a Jaime Nebot. Y en el conteo oficial, quien ganó fue Abdalá Bucaram. El exit poll. ¿Ya? O tal vez más recientemente, pues, en el año 2017. Recuerden ustedes lo que pasó en el año 2017, en la segunda vuelta electoral. Que resulta que un exit poll le dio como ganador a Guillermo Lasso. Y resulta que había un canal de televisión que estaba junto a Lasso en ese momento, transmitiendo en ese momento, y se veía a Lasso abrazándose con su señora esposa, con sus hijos, con su entorno más íntimo. Ya la gente de Creo festejando. Y resulta que una hora y media después, Lasso acude al estudio de Teleamazonas con Andrés Carrión, y resulta que en ese momento Andrés actualiza la evolución del resultado electoral y dice, momentito, candidato Lasso, resulta que usted ya no está ganando, está perdiendo. Claro, y en este momento, lenguaje corporal en comunicación, ¿no? En comunicación dicen nuestros entendidos, nuestros académicos, nuestros docentes, que en comunicación el 92% es no verbal. Como usted mira, si sonríe, si se desencaja el movimiento de sus manos, el 92% de la comunicación es no verbal. Y se le ve a Lasso desencajado. Otro fracaso del exit poll. Ayer, por ejemplo, estábamos en la transmisión comentando con Santiago Pérez de Clima Social. Y, por ejemplo, Santiago Pérez habló de su propia experiencia, porque Santiago Pérez tuvo un fracaso en el año 2011 con la consulta popular. Él tuvo un fracaso. Y él reconoció ese fracaso y nos hablaba Andrea, al Flaco y a mí sobre esa experiencia y cómo a partir de esas experiencias los encuestadores deberían aprender y hacer un mea culpa. Porque hoy las empresas encuestadoras tienen que poner las barbas en remojo, al igual que los políticos, no solamente los dirigentes de los partidos, que han fracasado ruidosamente en este proceso electoral, sino las empresas encuestadoras. ¿Cómo se difunden encuestas? ¿Cómo se difundieron encuestas a lo largo de todas estas semanas posicionando una narrativa? ¿Y cómo resulta que ninguna de esas encuestas, ninguna, le atinó al resultado?
Probablemente habrá una que otra que estuvo un poco más cerca. Yo les pregunto a ustedes, no sé si algunos de mis colegas y de mis amigos que me escriben directamente al WhatsApp, me pueden certificar que este resultado que estamos presentando al día de hoy, donde tenemos 44 y pico por ciento para Daniel Noboa, 43 y pico por ciento a Luisa González y una diferencia de solo 0,48% del candidato presidente respecto a Luisa González, ¿alguna encuesta pronosticó esto? Aquí tuvimos empresas encuestadoras que nos hablaron de una sola vuelta. La mayoría a favor de Noboa y por ahí un par a favor de Luis. ¿Ya? Entonces, la manera como se manipuló a la opinión pública, hay mucha gente que compra este argumento, ¿no? Manipulando la opinión pública, difundiendo encuestas. Cuando el Lucho Vivanco, la Sol Borja escribían algo con lo cual comulgo plenamente. Como sociedad deberíamos exigir que el momento que se difunde en encuesta, deberían los encuestadores comentarnos cómo la financiaron y quién los contrató. Que, por ejemplo, esa fue una pregunta que le hizo Milton Pérez a Diego Tello y Diego Tello no supo responder. Si se hizo un Exipol, ¿quién financió un Exipol? Porque ¿saben qué? La movilización de gente para hacer una encuesta a boca de urna es enorme. Se hace sobre la base de una muestra estadística, pero necesitas personal para poder hacer esa encuesta a boca de urna. ¿Cómo lo hacen? Que alguien me lo explique. Yo no lo sé. Acá, por ejemplo, Andrés, gracias Andrés Espaudo. Iván Sierra, por ejemplo, es el que ha dado un resultado más cercano, el resultado a través de negocios y estrategias, que es la empresa de Iván Sierra, ¿no? Acá, por ejemplo, Natasha, le envío un abrazo a Natasha Rojas, que siempre escucha este espacio. Encuestas a la carta para posicionar una narrativa. Andrés dice, las encuestas publicadas deberían incluir el mensaje espacio político contratado. Hay encuestas de empresas encuestadoras. ¿Qué es lo que he hecho yo? Permítanme hablar en primera persona. Suelo publicar, tanto en mi cuenta personal cuanto en primera plana, solemos publicar generalmente las encuestas que son autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Ya, pero aparte de esa autorización, y yo creo que esto debería generarnos un ejercicio de autocrítica a todos. Y me parece que a partir de hoy deberíamos aprender, y esta práctica deberíamos sustentarla para la segunda vuelta electoral. ¿Qué tal si exigimos que las encuestadoras nos cuenten antes de publicar? O sea, ¿quieren que publiquemos las encuestas? Cuéntenos quiénes financian. Yo creo que ese ejercicio tenemos que hacerlo a partir de esta segunda vuelta electoral y de aquí en adelante. Y ser muchísimo más responsables nosotros los periodistas también. Los políticos son políticos. Pero nosotros los periodistas y los medios, ser mucho más responsables en lo que publicamos. Hagamos un mea culpa y un ejercicio de autocrítica. Para no venderle a la gente humo. Porque es facilito que el común de los ciudadanos compren ese humo que lamentablemente se le vende. Fracaso estrepitoso, ruidoso, colosal, monumental de las encuestas, pero sobre todo del exit poll de ayer. Un exit poll que además, cuando se lo presentó, lo ponía el candidato a presidente como ganador de la elección en primera vuelta. O sea, de acuerdo a ese porcentaje del 50.12%, no iba a haber segunda vuelta electoral. Y le había sacado una ventaja de 8 puntos a Luisa González. No de 0,48, de 8 puntos a Luisa González. ¿Se dan cuenta el daño que esto hace? O sea, yo quisiera que entendamos esto y yo les invito a reflexionar sobre esto, audiencia. ¿Se dan cuenta el daño que un exit poll como el de ayer le puede hacer a la democracia ecuatoriana? Perdónenme. Analicemos con cabeza fría esto. Porque aquí puede haber pasado cualquier cosa. Porque este país está tan polarizado que solamente necesita una chispita. En serio. Ayer, producto de esa información, desde mi punto de vista irresponsable, generada por una encuestadora calificada por el Consejo Nacional Electoral, aquí pudo haber ardido Troya
Pero es que no hay equivalencias. No es que se equivocó por un puntito, por 2 puntitos, por 3 puntitos, digamos el margen de error. Porque ayer nos explicaba Santiago Pérez, ¿no? El margen de error tolerable es el 3%. Y eso es lo que te autoriza el Consejo Nacional Electoral, 3% de margen de error. Pero aquí hablamos de una diferencia de 8 puntos que te da el exit poll que se presentó ayer a una diferencia de 0,48 en el resultado oficial. Por Dios. O sea, esto a mí me parece completamente irresponsable. Y por eso yo sostenía y sostengo que deberían abstenerse de difundir encuestas a boca de urna. En serio. Es un horror lo que pasó el día de ayer. Y ayer pudo haber ocurrido un hecatombe. Y no estoy exagerando, porque ¿saben qué? Los ánimos estaban crispados. Antes de las 4 de la tarde los ánimos estaban crispados. Yo respeto como el que más el trabajo de mis colegas y no soy quien para cuestionar lo que hacen mis colegas. Pero también depende de nosotros, ¿no? Yo también recibí un montón de información con cifras en uno y en otro sentido. Yo no me atreví a difundirlas. Y no me atreví a difundirlas porque no, en este punto, créanme, no me interesa la primicia. Me interesa también contribuir desde esta modesta tribuna, desde mis modestas cuentas, un poquito a la paz del país. Que alguna gente se burle y hable de tibieza y crean que uno como periodista es un actor político que tiene que tomar partido a favor de candidaturas. No me importa eso. Yo creo que hay un compromiso que es mucho más importante que apoyar o no candidaturas. Compromisos con la gente y con el país. Entonces seamos muchísimo más responsables en lo que recibimos y vamos procesándolo y ver qué, pongamos en una balanza qué debemos publicar y qué no debemos publicar. Había que esperar el resultado. Ni punto de comparación con lo que pasa en otros países, por ejemplo. Para no irnos tan lejos, lo que pasó en Venezuela el año pasado en julio en las elecciones. Aquí hemos tenido acceso a un sistema que en tiempo real nos ha permitido revisar los resultados. Y creo que eso le ha dado certidumbre a los diferentes actores políticos. Tanto le dio certidumbre que el propio gobierno decidió guardar silencio y retirarse a cuarteles de invierno a reflexionar lo que pasó el día de ayer, porque ya tenían listo el festejo. Entonces tengamos claro que está en juego, audiencia, aquí está en juego la democracia, la democracia. Y parte de esa democracia es la tranquilidad social que tenemos que tener como país. Y nosotros, quienes de alguna manera somos hacedores de opinión pública, en uno, en otro sentido, somos también responsables de garantizar esa calma y de no atizar el fuego. Que lo hacen algunos, por supuesto, porque les interesa eso. Hay gente que, como decía el guasón de Heath Ledger, quiere ver arder el mundo, pero hay gente que quiere ver arder el país. No tengo dudas. Y están allí opinando y diciendo cualquier estupidez en redes. Y algunos en sus medios. Que no le bajan 2 rayitas y no entienden el momento político que estamos viviendo. Así que entendamos lo que pasó el día de ayer. Acá Carlitos de Tomás, un abrazo, Carlitos querido. Muy bien el CNE, excelente organización y sistema. O sea, yo no puedo quejarme del CNE. O sea, yo al CNE le cuestiono otras cosas y le podemos cuestionar otras cosas. Le podemos cuestionar la situación de la campaña, el bypasseo e irrespeto a la norma, todo lo que ustedes quieran. Pero sobre el ayer, sobre la organización del día de ayer, lo del CNE ha sido impecable. Me dice Carlos de Tomás, donde voté había un observador de la Unión Europea. Las 2 candidaturas, tremenda votación, obtener entre los 2 el 88%. Esto es increíble y es inédito. ¿Qué me dice Andrés? 28,000 personas encuestadas por Diego Tello, que fue el exit poll del día de ayer. Esto debe tener un costo alto. Eso no es que le sale gratis, eso alguien tiene que financiarlo. Entonces, que nos cuenten cómo se financió eso. Aparte de las empresas encuestadoras, ciertos analistas que se presentan como independientes, pero que tienen intereses con candidaturas, deberían también transparentar sus posturas. Lecciones aprendidas. Absolutamente de acuerdo, Andrés. Osvaldo Bravo, las encuestadoras cuando emiten resultados falsos pueden convulsionar una sociedad. ¿Se acuerdan lo que pasó
en la consulta popular del 2023, en la consulta de Lazo. ¿Se acuerdan que apareció un connotado encuestador? Y me refiero al doctor Polibio Córdoba. Mi respeto para el doctor Córdoba, pero hay que decir las cosas como son. Sedatos presentó no un exit poll, presentó un tracking poll en Ecuavisa. Entonces, ¿qué es un tracking poll? A diferencia del exit poll, que es encuesta a boca de urna, el tracking poll es una encuesta que se realiza durante varios días seguidos. ¿Para qué? Para ver la evolución de la tendencia. Entonces, usted hace lunes, luego hace martes, lo del martes para comparar lo del lunes. Hace miércoles y compara lo de martes y lunes. Hace jueves y compara lo de miércoles, lo de martes y lo de lunes. Ese es el tracking poll. Presentaron un tracking poll y resulta que Lazo ganaba en las 8 preguntas de la consulta de febrero del 2023. Resulta que Lazo perdió las 8 preguntas en el resultado oficial. Y por supuesto, en la narrativa que posicionaron algunos, ¡fraude! Decían, ¡fraude! Siempre yo digo, comprueben los fraudes. No basta con algunos gritones en los medios o que cogen megáfonos, ya no tienen la tribuna de los iris para hacer relajo, ¿no? Pero van afuera del CNE con megáfono, ¡fraude! O llevan cajas vacías, como pasó con Creo en el año 2017, ¿no? Esa imagen simbólica, llegaron con un montón de cajas, se les cayó una y ha estado vacía. Se llevaron ahí para presentar las disque pruebas. ¿Ya? Las encuestadoras, cuando emiten resultados falsos, pueden convulsionar a la sociedad. Bien dicho, Osvaldo. Es lo mismo peor que cuando un medio de comunicación emite una noticia falsa a nivel nacional de gran magnitud. El CNE y los organismos correspondientes deben tomar en serio esta particularidad y poner reglas claras a las encuestadoras. Yomar me dice acá, un nuevo festejo que no se realizó, pasó con la consulta de Lazo y vuelve a pasar. Las encuestadoras engañan a los políticos, o los políticos autoengañan. Porque ¿saben qué? No sé si alguno de los consultores y politólogos que sintonizan este humilde espacio y que contribuyen también con su comentario, no sé si esto es una leyenda urbana, que unas son las encuestas que popularizan para tratar de crear narrativas a nivel público y otras son las encuestas reales que tienen en los cuartos de guerra de las campañas. Pues no sé si engañan al cliente o le engañan al país. Cecita Bermeo, buenos días. Lo del señor Tello fue terrible. Y después es desmentido por una empresa citada por él. Entiendo que se refiere a estrategas. Hay una comunicación de estrategas que dice que no fue contratada por el señor Tello. El Jeff Sanguña, querido amigo doctor, ¿cómo le va? Justamente eso decía ayer una veedora internacional. Es decir, le llamaba la atención que más de 10 candidatos no llegaban ni al 1%. Son 12, querido Jeff. Y que el país debería discutir sobre este tema porque es un debilitamiento de las organizaciones políticas acá y que debería debatirse para cambiar. Acá, por ejemplo, el Juan Pablo, ¿cómo le va, maestro? Periodistas y todólogos guayaquileños insinuaban que se debería llenar el Consejo Electoral, ir a allanar el Consejo Electoral. Ah, pero es que no lo dudo, pues. Alguno ya ha dicho que hay que allanar el Consejo Electoral porque esos resultados a su criterio no son ciertos. Hable en serio. ¿Por qué será que no me sorprende, no? Otro capítulo aparte, dice acá el Juanca. Son los analistas, unos asalariados y otros que explican las cosas con el odio. Acá otro oyente, me reservo el nombre. Yo tengo la teoría que las encuestas son un mito urbano. Tantos años votando y jamás me han consultado nada. Es cierto, ya hablamos con André y con José Antonio. Yo voto desde el año 92, o sea, voto desde hace 33 años. Yo la primera vez que voté fue en la elección de Sixto Durán Ballén en el año 92, tenía 18 años cumpliditos. Y en 33 años nunca se me ha acercado un encuestador a preguntarme cómo voté. No sé cómo lo hacen, ¿no? ¿Qué me dice por acá Jessica? La institucionalidad del país queda gravemente afectada, el CNE aún más, con enormes dudas de lo que hace y califica. La encuestadora de Diego Tello comunica calificada para exit poll. Creo que en esta crisis múltiple se va llevando la credibilidad de la Corte Constitucional, la credibilidad del Tribunal Contencioso y los abusos de poder ejercidos desde Carondelet, dice nuestra oyente. Julio César Torres, ¿cómo le va, amigo? Las encuestas no benefician en nada y menos el exit poll. Las encuestas hacen que la gente quiera votar por los que supuestamente van a ganar. El famoso voto útil, ¿qué les hablé el día viernes? Yo no creo en el voto útil. Y como les dije el viernes, a riesgo de que alguna gente me cayó, en su derecho. Yo creo que la gente tiene el derecho de votar por quien quiera. Y lo dije el viernes y lo ratifico. Yo no creo en el voto útil. Pero lo que dice Julio César es cierto. ¿Las encuestas para qué?
para fortalecer esa tesis del Banco Útil que no es exclusiva del Ecuador. Y eso no permite que escuchemos a los candidatos. Eso, dice Julio César, creo, le afectó a Cucalón y a Leonidas. Gracias, Tamara, por tus palabras. Acá me dice Juan Carlos Castillo, el más cercano es el de Iván Sierra, lo que decía Andrés Espago hace minutos. Incluso la encuesta de Iván Sierra está notariada. No había visto este post de Iván Sierra. Iván Sierra publicó, ojalá que podamos invitarlo a Iván Sierra, ojalá que mañana nos acepte una entrevista. Esto publicó ayer a las 11:53 de la noche. Antes de que termine el día les comparto los resultados notariados. Y de acuerdo a los resultados notariados de Iván Sierra, tenía Luisa González 46.20, Daniel Noboa 43.68. Valor medio, valor mínimo hasta 44.40 para Luisa González, 41.88 para Daniel Noboa. Valor máximo, 48 para Luisa, 45 para Daniel Noboa. La que más se ha acercado al resultado oficial que está siendo emitido por parte del Consejo Nacional Electoral. Qué barbaridad, estoy abrumado con la cantidad de gente que está viendo el espacio y escuchando el espacio. Dios despaje. Mi querido amigo Ronnie Schmidt, le envío un abrazo hasta el Manso Guayas, colega periodista y gran ser humano. El presidente candidato de los partidos políticos son los grandes perdedores de la jornada del día de ayer. Y ahora, dice Ronnie, una interrogante. ¿Qué va a pasar con la campaña de la segunda vuelta electoral? Luego de la experiencia que tuvimos en los 30 y pico de días de la primera vuelta, y luego del inaudito, incompleto y tibio pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del encargo. ¿Qué va a hacer el presidente Noboa cuando le corresponde volverse a poner la camisa de candidato? ¿Vamos a tener igualmente estas ausencias por horitas, por días para hacer campaña en segunda vuelta? Ese es otro tema que hay que hablar a lo largo de estos días y ya habrá tiempo para ver las ejecutorias del gobierno. ¿No llega Diego Borja todavía o ya llegó? Ya. Me avisa. A ver. ¿Dónde está? No puede ser. Ya vamos a revisar los datos del Consejo Nacional Electoral. Parece que están de cancelación el día de hoy los candidatos. Parece que no viene Diego Borja. Ya vamos a seguir revisando. Estoy leyendo algunos de los mensajitos. A ver. ¿Qué me dice por acá el Dani Montalvo? En 2023 en Guayas. Gracias por este dato, Dani. Cierto. Hablando del exit poll de los fracasos. ¿Se acuerdan del exit poll que presentó Market en el año 2023 y le aseguraba la reelección a Cintia Viteri como alcaldesa de Guayaquil y a Susana González como prefecta del Guayas? Y resulta que el resultado oficial dio cuenta que la prefecta del Guayas hoy es Marcela Guiñaga Vallejo y el alcalde de Guayaquil hoy es Aquiles Álvarez. Creo que ese es otro tema también para comentar. Hablando justamente de algunos fracasos de los exit poll. Esteban Mejía dice, los otros candidatos son una vergüenza y un fracaso. La elección debería ser entre los 4 primeros. Hagan unas paso aquí. Emulen a los argentinos. ¿Qué me dicen por acá también? Gracias a mi doctor Pablo Coloma. Los resultados están develando a los racistas, clasistas y regionalistas. Darío Dávalos, los resultados exigen al gobierno debatir y atender los problemas reales. Ya vamos a conversar con Selene López en unos minutos para hacer el análisis justamente sobre aquello. ¿Qué me dice Joe Espinosa? Estoy seguro que si se normara y sancionara aquellas encuestas a boca de urna, más de una consultora se la pensara en sacar resultados a conveniencia. Yomar dice, ¿será que la gente dice lo que el otro quiere escuchar por temor a ser respetados, insultados? Sé de gente que no puede argumentar con sus compañeros porque enseguida hay agresión verbal. Por supuesto, así mismo. ¿Cuántos candidatos tienen que devolver el fondo electoral? Dice Winnie Flores, ninguno. ¿Por qué? Porque la norma establece la devolución del 50% de los recursos que asigna el Estado para las campañas electorales
cuando en 2 elecciones consecutivas no se completa el porcentaje mínimo establecido. Entonces aquí ninguno. Por ejemplo, no sé, si Bolívar Armijo se hubiese presentado en esta elección o si Javier Herba se hubiese presentado en esta elección. Y me refiero a 2 candidatos que en la elección de 2023 tuvieron menos del 1%. Si ellos también se hubiesen presentado a esta elección, hubiesen caído justamente en este tema de la devolución de los recursos que asigna el Consejo Nacional Electoral. Hay otro tema también. Cris, présteme de nuevo la app. Présteme, ponga de nuevo la app. Le estoy quitando el teléfono a mi coordinador. Hay otro tema también. Yo les decía, 92,04, esto no se ha movido. Decía que entre los 4 primeros candidatos suman el 96,14%. Solamente entre Daniel Noboa y Luisa González el 88,14%. Si sumamos el 5 y pico por ciento de Isa y el 2 y pico por ciento de Andrea González, suman 96,14%. Y luego el resto no tiene ni 1%. Pedro Granja tiene el 0,53% y está quinto. Pero hay un detalle adicional. ¿Saben cuánto tiene el voto nulo? 6,77%. O sea, tenemos en este momento primero a Daniel Noboa con el 44,31%, segunda Luisa González con el 43,83%, tercero el voto nulo con el 6,77%, cuarto Leonidas Issa con el 5,26%, quinta Andrea González con el 2,71%, 6,71% de nulos, más 2,12% de los blancos. Estamos hablando que entre nulos y blancos, gente que decidió no apoyar a ninguna de las 16 opciones presidenciales, suman aproximadamente el 9%. Esto también debería ser evaluado por parte de las candidaturas y de los diferentes actores políticos. El voto nulo, ubicado en tercer lugar, después de las 2 principales candidaturas. Y por supuesto también, decía yo, querida audiencia, que los partidos tienen que poner las barbas en remojo, pues. Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular, para hablar de 4 organizaciones políticas tradicionales que lamentablemente enfrentan un fracaso colosal en esta elección. Construye, que obviamente por obra de las circunstancias en esta elección atípica del 2023 llegó con 29 legisladores. Por supuesto, la mitad se fue, ni bien se confirmaron los resultados. Ahí conocimos que ha sido Construye gente buena y los gente buena se fueron por otro lado y otros, eso se desarticuló. Construye no pudo repetir, pero ni de lejos, algo del éxito electoral del año 2023. Suma. Democracia sí, avanza. Organizaciones políticas que fracasaron ruidosamente en esta elección. Mi doctora Marcela Estrella Buccelli, yo decía ayer que la vergonzosa aceptación de ciertos candidatos sirve de precedente para que en el futuro perfiles ridículos y sin respaldo popular no reciban ni un centavo para financiar sus absurdas aspiraciones políticas. Los resultados de los 12 son inaceptables. Estos recursos se desperdiciaron en la experiencia de mediocres. Acá mi pana Nahuel Mendoza, también crítico con las encuestas, cuestiona el trabajo de Comunicaliza, dice Nahuel, al igual que lo de Letzi Paul de Diego Tello. El Santi Carrera, la asamblea no se comenta mucho de eso, ya vamos a hablar de la asamblea. ¿Eh? Por cierto, mañana vamos a hablar con Javier Rodríguez para hacer un análisis y quiero invitarlo, ojalá que en estos días nos acepte Carlos Páez, para ver un poco la proyección de la próxima asamblea. ¿Saben qué parece que va a ocurrir en esta próxima asamblea? Tendremos 2 bloques hegemónicos. Y yo no sé si va a haber margen para que otros, digamos, candidatos o asambleístas de otras vertientes políticas entren. Al menos en la nacional no hay chance. Creo que hay un chance pequeñito. Pero aquí vamos a tener 2 bancadas hegemónicas, ADN y Revolución Ciudadana. Eso seguramente va a madurar en el transcurso de estas horas. ¿Cuántos partidos y movimientos serán eliminados por no tener buenos números? Pregunta mi colega Darío Robinson Rivera. Ojo,
En el caso de la tarjeta amarilla o de la tarjeta roja que implicaría la extinción total de una organización política, no se computa la candidatura unipersonal, sino la candidatura pluripersonal. O sea, se computan las candidaturas para, por ejemplo, elecciones de asambleístas o elecciones de concejales, no para la elección de alcaldes o de presidentes. Esto es importante también que se sepa. Entonces, habría que ver cuántos logran arañar alguna curul en la próxima Asamblea Nacional. Aquí mi doctor Javi Salgado recuerda que en estricto derecho el presidente debió ser descalificado como candidato e incluso si gana en cualquier momento podría ser destituido o enjuiciado políticamente por la Asamblea Nacional dentro de la discusión de no pedir licencia para poder hacer campaña electoral. Y aquí lo que me dice Huguito Mejía, hay que tomar en cuenta que la Asamblea queda totalmente dividida entre RC y ADN. Evidentemente de esto vamos a seguir conversando. Bueno, cierro el comentario del día de hoy. No va a venir Diego Borja, pero ya la tenemos a Selene López. Habrá que ver por qué nos canceló el candidato a la vicepresidencia. Y yo cancelé otra entrevista para tenerlo a Diego Borja acá. Esas cosas son las que a mí me matan de las iras con la gente. O sea, aseguran, dicen que sí, me hacen mover una entrevista. Yo lo tenía hoy a Raúl Chávez, a quien nos pasé para mañana. Y resulta que luego vienen y cancelan las entrevistas. Luego están llorando porque no hay espacios en los medios, cuando maltratan hacia los medios. Y vamos a seguir revisando, obviamente, los números más adelante, y me he extendido el comentario un poquito para hacer este análisis y habrá que seguir conversando con ustedes. Ya vamos a conversar también con Selene López, quien es politóloga. Y gracias a la enorme visualización que tenemos a esta hora, gran visualización en nuestras diferentes plataformas. Cierro el comentario, querida audiencia, vamos a la pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.